La falacia de autoridad, el enemigo de la verdad. Vivimos en una época o en una cultura donde las credenciales importan más que la verdad, donde el estatus está por arriba de los hechos objetivos y concretos. Esta cuestión de que si un experto lo dice, entonces todos asumimos que eso es incuestionable. Y creo que esto también es parte porque nuestra educación, que más bien si nos ponemos técnicos deberíamos de hablar de indoctrinación, nos enseñaron desde chiquitos a obedecer, a seguir las reglas sin poder cuestionar, sin poder generar nuestro propio criterio, sin poder desarrollar nuestro sentido común. Y entonces nada más somos ovejitas que memorizan y obedecen a la persona que tiene ese estatus o esa autoridad, y al final nunca aprendimos a pensar por nosotros mismos, ni siquiera a confiar realmente que nosotros podemos entender o que podemos conocer la verdad si no nos la dice alguien que dice saber la verdad. Y también la historia está llena de estos errores, cómo históricamente la falacia de autoridad nos ha afectado verdaderamente. Porque hay errores históricos cometidos por autoridades que todos siguen sin pensar y sin cuestionar. Un ejemplo que se me viene ahorita a la mente es el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, diciéndote una y otra vez que si no te vacunas, te vas a morir. Con total certeza, como si él tuviera la autoridad de decir esa verdad. Pero en realidad se utiliza la autoridad a veces para repetir mentiras y que se haga la voluntad o la agenda oculta que tiene la persona que te está poniendo su estatus o su autoridad de frente para que le creas. Esto va desde políticas económicas desastrosas que los políticos nos repiten una y otra vez y que seguimos siendo víctimas, o sufriendo las consecuencias de todas esas decisiones, pero también decisiones médicas o educativas que nos afectan todos los días y que hoy ya sabemos que no son correctas, pero siguen perpetuándose en nuestra cultura. Y entonces esto de la falacia de autoridad es básicamente creer que algo es cierto porque te lo dice alguien con poder, o te lo dice alguien con fama, o te lo dice alguien con un título de una universidad prestigiosa, pero también puede ser la edad. También puede ser que alguien te diga, yo tengo razón porque yo tengo más años de vida que tú, o porque yo tengo esta experiencia en este campo y entonces yo tengo más autoridad que tú para hablar de esto porque yo ya tengo toda esta experiencia en este campo. Pero que no se puede la gente con mucha experiencia equivocar. Por supuesto que sí. Y entonces a veces entramos en conflictos que se vuelven personales. Pero algo muy importante que a mí me ha ayudado a saber es que a saber cómo navegar estos conflictos es que no eres tú contra la otra persona y es una batalla por ver quién tiene la razón. Solo la verdad tiene la razón. Y tampoco es que ganó el que estaba del lado de la verdad, sino que ganó la verdad. Entonces, si tú estás en un conflicto de llegar a la verdad y se vuelve una discusión, es probablemente porque hay ahí egos de por medio que les importa más tener la razón que llegar a entender verdaderamente cuál es la verdad. Llegar a observar la realidad por lo que es y no por lo que queremos que sea para ganar la discusión o para ser el que tiene la razón en el debate. Y este tipo de pensamiento nos vuelve esclavos mentales, porque renunciamos a nuestra propia responsabilidad, esa responsabilidad que tenemos con la verdad, porque la verdad no es lo mismo que tu opinión. Y luego está algo peor, que es decir que todas las opiniones merecen respeto. Y ahí nos empezamos a confundir, porque no es lo mismo la libertad de expresar tu opinión que el hecho de que tu opinión merezca ser respetada, o peor aún, que merezca ser comparada o que merezca ser dicha
como si fuera una verdad. Entonces, cuando renunciamos a nuestra responsabilidad personal de buscar la verdad y de no confundir nuestra opinión con la verdad, entonces es más cómodo que alguien con autoridad se haga cargo de nuestro pensamiento crítico o que nos digan qué pensar, en vez de todos los días vivir con la verdad con tu estrella norte. No la verdad de cada quien o tu verdad o mi verdad, sino la verdad, lo que es medible, comprobable, que no necesita que creas en eso para ser verdad. Por eso me gusta mucho un dicho mexicano que dice, la caca flota. Si alguien te está mintiendo, si alguien te está tratando de transgiversar la verdad, tarde o temprano eso va a salir a la luz. Todo lo que se hace en la oscuridad para manipular la verdad sale a la luz tarde o temprano. Entonces tampoco necesitas tú pelear por la verdad. Solo necesitas saber en qué momento defender la verdad o ayudar a alguien a llegar a la verdad cuando está equivocado o cuando piensa que su opinión es la verdad. Pero es muy importante también seleccionar tus batallas. No puedes ir por la vida ondeando la bandera de yo tengo la verdad y tratando de corregir a todo el mundo, ¿no? Cuando es importante defender la verdad, entonces quedarte callado se vuelve también algo así como una mentira. Cuando sabes que tienes que hablar, porque sabes que necesitas establecer la verdad en voz alta y te quedas callado, eso no solo es una falta de respeto a ti mismo y a la verdad, sino que a veces es mucho peor que hasta que mentir. Entonces, por otro lado, esta cuestión de la falacia de la autoridad se utiliza en la agenda de la geopolítica mundial para manipularnos como sociedad. Porque el que controla a los expertos controla la narrativa popular, la narrativa y las ideas que circulan en la cultura. Y en ese sentido, a veces la ciencia se vuelve un arma. Un estudio científico se puede volver un arma, y existen ya casos famosos de esto, de estudios científicos que han sido manipulados para decir lo que el que financió los estudios quiere decir. Y esto se vuelve muy peligroso, porque entonces cualquier persona te puede decir, yo tengo razón, mira, aquí está el estudio científico, y entonces la ciencia me da a mí la razón. Y no toda la ciencia equivale a verdad. El método científico es un método para acercarse a la verdad, pero puede ser que no se haya practicado de la manera correcta, puede ser que se hayan saltado reglas importantes, puede ser que haya un sesgo en la persona que está utilizando el método científico, que funciona para acercarte a la realidad objetiva y verificable y medible, pero más allá de eso, no quiere decir que porque algo pasó por el método científico ya es la verdad absoluta. Se puede utilizar para generar mentira. Entonces, eso por un lado, no hay que simplemente porque hay un estudio científico sobre esto y con una conclusión que nos dice algo, ya eso equivale a la verdad absoluta. Entonces, es algo que nosotros también tenemos que superar el miedo a la ciencia o al lenguaje científico, o a pensar que nosotros no podemos leer un estudio científico o nosotros no podemos entender las cosas de las que habla un científico. De hecho, si alguien te está tratando de marear con tecnicismos, con palabras complejas y habla como si fuera un académico científico muy estudiado, entonces ahí también hay que tener cuidado, porque la complejidad es una manera muy común de mentir o de encubrir la verdad. Porque alguien que ha entendido algo lo puede explicar con claridad y con simpleza y con sencillez, y que cualquier persona lo puede entender. Incluso cuando estamos hablando de cosas más científicamente avanzadas. Si tú tienes una educación por lo menos básica, puedes entender la mayoría de las cosas. Entonces, eso por un lado. Y por otro es cuando nosotros nos censuramos a nosotros mismos porque pensamos que no tenemos el valor necesario o la autoridad
o como no estudiamos en una universidad prestigiosa, o porque no acabaste la carrera, o porque solo tienes la primaria. Todas estas cosas puedes tú utilizarlas para censurarte a ti mismo, y es algo así como la falacia de autoridad en reversa. La falacia de que yo no tengo la autoridad necesaria para poder tener pensamiento crítico y acercarme a la verdad y estudiar, y no solo estudiar, sino entender lo que estoy leyendo. Eso también es algo muy peligroso, porque entonces no te sientes con libertad de expresarte, o ni siquiera te sientes con libertad de acercarte a entender con más profundidad ese tema que tienes el deseo de entender con más profundidad. Que a veces la verdad no solo es A o B, la verdad a veces tiene capas de profundidad en donde tú puedes entender más a fondo un tema. Y por otro lado, creo que la única salida a esto es esa libertad de expresión y ese amor propio de creértela. Tienes que creer que tú tienes la capacidad de educarte y de entender las cosas de menos a más. Y no necesitas sobrecomplicar las cosas con complejidad o con palabras que suenen muy estudiosas o de gente muy educada. Porque creo que es al revés. La verdad en general es simple y es fácil de transmitir. Entonces, la única salida, la solución a todo esto es recuperar tu autoridad o tu soberanía mental, que no quiere decir que tengas una autoridad sobre la verdad. Simplemente quiere decir que tú sientes autoridad de poder acercarte y entender la verdad. Entonces se empieza por reconocer que nadie tiene el monopolio de la verdad. Aunque estés hablando... A ver, te voy a poner un ejemplo. Durante la pandemia, que tal vez no debería de hablar esto en este video, pero ya no está tan grave el tema de la censura sobre la vacunación. Pero a mí mi papá me llevó a hablar con uno de sus médicos. ¿Cómo es la palabra que dicen? Es una eminencia, ¿no? Este señor es una eminencia, vamos a que hables con él. Y al final yo terminé reconociendo la mentira del médico, porque también las organizaciones internacionales médicas y las farmacéuticas y los laboratorios farmacéuticos tienen agendas multimillonarias para manipular a los doctores, para hacerlos que recomienden ciertos medicamentos. Muchas veces les dan comisiones porque recomiendes este medicamento y no recomiendes el de la competencia. Muchas veces los amenazan. Esto fue muy popular durante la pandemia. Si tú, además que, bueno, es que yo no me quería clavar en este tema, pero en pocas palabras a lo que quiero llegar es que hasta un médico muy reconocido, que es reconocido como una eminencia, al final está simplemente en su práctica médica y está leyendo lo que le mandan de la organización internacional de X o Y, y eso puede traer una mentira en la narrativa que se la termina creyendo la eminencia médica, o puede estar bajo algún tipo de presión. El médico, por ejemplo, si recetaba ivermectina, podía ser corrido de su hospital en donde tenía rentado su consultorio médico. Esto para ponerte un ejemplo. Ahí yo siento que la ivermectina es un punto de entrada muy importante para reconocer todo el teatro de mentiras que se armó durante la pandemia. Pero más allá de eso, hay que aprender a escuchar abiertamente, escuchar ideas, no escuchar títulos. Y después la idea tiene que pasar por tu percepción y por tu jerarquía de valores y por tu educación y tu pensamiento crítico, tu sentido común, para que después puedas tú determinar por tu cuenta si algo es verdad o no. Y también se vale equivocarse. Por eso dicen por ahí que es de sabios cambiar de opinión. Entonces, no hay que dejarse llevar por los títulos o por el estatus. La verdad tiene que trascender todo eso. Eso es lo principal. Y por otro lado, la verdad es humilde, ¿no? La verdad no necesita gritar desde un pedestal. Créanme,
La verdad no necesita ni siquiera que nosotros la defendamos, porque como decía hace ratito, la mentira sale a la luz por sí sola. La verdad en un periodo suficientemente largo de tiempo siempre va a ganar. Pero a veces es necesario que nosotros nos volvamos guerreros de la verdad. No dueños de la verdad, sino guerreros de la verdad cuando nosotros sabemos que estamos en lo correcto, pero siempre con un grado de probabilidad de que es posible que estemos equivocados, ¿no? Y no es algo personal, como que me hace pensar en el segundo acuerdo del doctor Miguel Ruiz, doctor o don Miguel Ruiz, que escribió los 4 acuerdos. El segundo acuerdo: no te tomes nada personal. Si a veces resulta que estás equivocado, pues más bien estás ganando, porque te estás iluminando, te estás acercando más a la verdad. Entonces, esta cuestión de, es que si resulta que una vez que yo ya me comprometí con tener este debate, resulta que yo estaba equivocado, entonces me siento mal y me lo tomo personal y hasta hago un coraje porque ¿cómo puede ser que yo no tenía la razón? Esa es una de las maneras en las que nosotros pues nos metemos en mentiras que nosotros mismos generamos y que son esas mismas ideas las que nos provocan después una reacción emocional, algo que no debería de tener reacción emocional, porque a la verdad no le importa cómo te sientas al respecto. Por eso parte de la libertad de expresión es estar dispuesto a que otros se puedan ofender por lo que acabas de decir. Y probablemente si estás en una conversación que está a punto de convertirse en discusión y tú dices una verdad que va en contra de la postura de la otra persona, pues tal vez puede ser que la otra persona se pueda enojar o pueda tener una reacción emocional a que tú estés defendiendo la verdad. Pero así como la otra persona necesita siempre tener un porcentaje de apertura de que puede ser que yo estoy mal, así siempre nosotros también tenemos que contemplar que cambiar de opiniones de sabios, y a veces tenemos que escuchar y tratar de entender lo que el otro te está diciendo para poder determinar si realmente estás en lo correcto o no. Por eso cuando estás en un debate, algo que a mí me ha salvado mucho de llegar a un punto de discusión es que tú reafirmes lo que la otra persona te está tratando de explicar, que le repitas de regreso su argumento, que le repitas de regreso lo que te está tratando de decir para que por lo menos sienta que escuchaste bien, para que por lo menos se sepa que tú recibiste esa información y después puedes poner tu argumento en la mesa. Y si estás poniendo tu argumento en la mesa, algo muy importante también es que selecciones tus argumentos y pongas primero el argumento más grande y más importante, porque muchas veces estamos en los subargumentos y no llegamos al argumento contundente. Entonces tú en tu cabeza tienes que saber, ok, yo voy a argumentar que esto es verdad. ¿Cuál es el punto más importante? El argumento más importante siempre debe de ser el punto principal de la conversación, porque entonces pierdes mucho tiempo debatiendo o que te estén respondiendo a los subargumentos, y al final pierde fuerza cuando te guardas el argumento más importante o cuando no lo has sabido, cuando no lo has identificado correctamente. Muchas veces la verdad tiene varias ideas conjuntas, pero una es la más fuerte y hay que llegar a ese argumento principal, y el más sólido siempre debe de ser el primero y probablemente el único que pongas en la mesa. Entonces, sí, cuando encuentres la verdad, defiéndela. Porque en este mundo en donde todos repiten lo que dicen los expertos y a veces se celebra que repitamos las mentiras que son populares, y se reprime cuando algo popular alguien se opone. Y por eso saqué hace ratito el tema de la pandemia y las vacunas y el tema de la ivermectina, porque cuando algo es muy popular, todavía se vuelve mucho más difícil que tú digas, pero a ver, esto es verdad.
aunque todo mundo, aunque todo mundo piensa que es verdad. Mi abuelito siempre contaba un chiste de que va una persona manejando un automóvil y prende el radio, ¿no? Y en el radio dice, precaución, precaución, en el periférico. Va una persona manejando en sentido contrario, extrema precaución. Y entonces el que va manejando dice, una persona manejando en sentido contrario, uno, si son todos. Y yo, bueno, me reía muchísimo porque es como, a veces tenemos que nadar contracorriente y puede ser que estás nadando contracorriente y tú eres el que está equivocado. Y entonces dices, uy, yo era el único que estaba equivocado, pues me empiezo a sentir mal. Pero a veces, aunque seas el único, aunque seas el único que está defendiendo una idea y estás nadando en contracorriente, y estás nadando contracorriente, tienes que saber y confiar en tu intuición y tu sentido común y tu pensamiento crítico y la educación que ya tienes, para no nada más caer en la falacia de autoridad de qué es lo popular, que porque algo es popular, entonces, creo que más bien esto ya es otra falacia, ¿no? La falacia de la popularidad. Pero no porque algo es popular es verdadero. El consenso no equivale a la verdad. Por eso también la democracia ahí tiene con la que le pisen. La democracia no es perfecta, especialmente donde reina la ignorancia. Porque si la mayoría se equivoca, no quiere decir que eso sea lo correcto. Pero bueno, a veces pensar por ti mismo es un acto revolucionario y tienes que luchar la batalla. Y a veces puede ser que estás en contra de todo tu país o a veces estás en contra de una persona que quieres mucho y que no quisieras, ni siquiera quieres tener la razón, ni siquiera quieres que la otra persona no tenga la razón, porque la quieres, la amas y la respetas profundamente. Y ahorita yo estoy viviendo algo así, ¿no? En donde yo ni siquiera quiero tener la conversación porque no me interesa tener la razón sobre esta persona. No me interesa, prefiero que siga pensando que él tiene la razón. Pero al mismo tiempo sé que tengo una responsabilidad, no por educarlo, sino por decir lo que yo sé que es verdad. Y porque ya me informé y porque ya triple confirmé que lo que yo estoy defendiendo es la verdad. Y entonces no es que yo tenga la razón, sino que la verdad tiene la razón. La realidad es rey. Y entonces, pues nada más por último te quiero dejar con una frase de Rothbard, Murray Rothbard, que dice que la verdad nunca depende del número de personas que la reconocen.